La Flor de Fuego es un intento de ficcionalizar lo que fuera la matanza en el Instituto Columbine en 1999, que fue a cargo de dos estudiantes de allí que agredieron a sus compañeros y a sus profesores, pero a la vez yo no quería hacer una crónica de lo que fue aquello, quería contar una historia de ficción y quería hacerlo con chavales muy reales que hablaran de la violencia, porque realmente el mundo de los adolescentes está lleno de violencia, y que hablaran de los conflictos que tenían entre ellos y que estuviera ambientado en lo que fue el Instituto Columbine y tiroteos en institutos americanos, pero que hablara de ellos, que tuviera la voz de los adolescentes. Fue muy curioso porque yo estaba en una charla con adolescentes, eran de segundo y tercero de la ESO, ¿vale? Unos 200 chavales. Y era con motivo de la publicación de mi primer libro, que iba sobre acoso escolar a través de redes sociales y todo esto. Entonces empezamos a ponernos en casos de acoso escolar, pero casos que serían muy extremos, ¿no? Por aquel entonces había salido la noticia de una estudiante que había agredido, había apuñalado a sus compañeros de instituto. Y a partir de allí empezamos a sacar historias, y nos pusimos en lo que sería ya quizás la punta del iceberg, que son los tiroteos en institutos, sobre todo en institutos de Estados Unidos. Entonces, que siempre tenemos un titular cada X tiempo sobre esta cuestión. Entonces, yo salí de allí con la sensación de que había una historia que contar, porque es que los chicos estaban llevando a cabo tal debate sobre violencia en las aulas, que yo más que estar yo hablando les escuchaba y estaba absorbiendo de ellos. Entonces, fue muy interesante y ya salí con la idea de que tenía que escribir sobre ello. John para mí al final surgió casi como te diría un instrumento, porque yo necesitaba contar sucesos como los de Columbine, pero tenía mucho miedo de no tener la sensibilidad necesaria para hablar de ciertos temas que son muy delicados, ¿no? Entonces, ¿qué fue lo que pensé? Yo lo que necesito es una voz, es un protagonista que se caracterice precisamente por esa sensibilidad, y eso es lo que John es. Para mí, si me preguntan una palabra con la que definiría a John, es hipersensible. Luego también yo tengo muchos problemas con los arquetipos de protagonista masculino en la novela juvenil que se ven hoy en día, y con John intentaba que fuera un personaje que se caracterizara por ser muy humano, muy real en cierta medida, por realmente ser, no sé, tener sus puntos débiles, tener su cobardía, tener sus malas decisiones, tener sus fallos, que a lo largo de la novela son casi todos fallos del pobre. Pero quería eso, quería un adolescente real, no quería alguien idealizado o un prototipo masculino. Y sobre Ethan, yo suelo decir que ni siquiera es un personaje, porque para mí no tiene ni la identidad de personaje, es un símbolo. Ni siquiera quise darle rasgos muy humanos, porque es un símbolo de lo que sería el morbo de todos aquellos que nos hemos asomado, y me incluyo de verdad, a Columbine con cierto interés, con cierto morbo realmente por saber lo que ocurrió. Incluso, mi mejor amiga lo estaba leyendo y me decía, es que yo creo que Ethan puede ser hasta el propio lector que va tomando imágenes de la propia matanza de Columbine, ¿no? Entonces, de ahí ese fotógrafo que sigue a los dos asesinos y solo toma fotos de lo que ellos están haciendo. Yo siempre concibo esta historia como, un partido de uno contra otro, un partido de realidad contra ficción, ¿no? Entonces, la parte de la ficción está representada por John y sus amigos, y toda esa parte sí que es totalmente inventada, pero la parte de Chaz y Landis, que en la realidad fueron Eric y Dylan, casi todo lo que está puesto en el libro fue porque ocurrió de verdad, ¿no? Entonces, el blog de Eric, en la realidad muchos textos suyos han sido traspasados a las novelas. Cosas que decían, su ideología, sus propias personalidades son un intento de reflejar a los chavales reales en la medida en la que pude, porque yo a la hora de escribir sobre asesinos como fueron, tampoco las tengo todas conmigo y obviamente sería muy, escabroso si pudiera cogerlos y manejarlos perfectamente como personajes. Prefiero ser incapaz de hacerlo y prefiero ser incapaz de entenderles en cierta medida.
Para mí hay una idea clave detrás de todo esto, y es que la violencia nunca se arregla con más violencia. O sea, que la respuesta a sucesos como Columbine, o de hecho la respuesta al propio acoso escolar, tampoco puede ser más violencia. Si te pones a leer los artículos de la época cuando narraba lo que ocurrió, muchos se limitaban para mí a la idea de que no, es que ellos dos, Eric y Dylan, en la realidad solo estaban respondiendo al acoso de sus compañeros. Para mí esa es la respuesta fácil y es la respuesta que realmente no lleva a ningún lado y que sufrimos, yo qué sé. En la actualidad, por ejemplo, los atentados terroristas que se responden con bombardeos en la otra parte del mundo, ¿a qué nos lleva eso? Al final la violencia siempre es una espiral. Entonces sí, suelo decir que el pacifismo es el primer pilar de esta historia, la otra sería la amistad. Realmente es una historia sobre amistad, sobre una amistad que tan bonita para mí como la que se procesa en John y Kit. Está basada en la lealtad, que tiene muchos conflictos porque al final las relaciones entre los personajes siempre están cargadas de conflicto, pero es la amistad aquello que prevalece. Creo que no hablar sobre ciertos temas es irresponsable. De hecho, si ves las cartas de rechazo que tuvo esta novela, tengo protestas sobre las escenas de violencia, protestas sobre las escenas sexuales, demás. Yo siempre he pensado que es estúpido que a los autores de juvenil se nos censure como se nos censura, porque nos caen por todos lados, y en cambio cualquier chaval enciende la tele y ve lo que sea, se mete en internet y la publicidad del porno te salta incluso cuando no la quieres. Entonces, ¿qué haces? ¿Dejas de hablar de ello? No, lo tratas de una manera responsable y con sensibilidad, con cierto aplomo, pero no puedes dejar de hablar de ello. Por eso siempre intento meter temas crudos, muy crudos, porque creo que la juvenil tiene la posibilidad y a la vez la responsabilidad de hablar de ello, pero siempre con cierta sensibilidad. Para mí la sensibilidad en el arte es de las cosas más importantes que he aprendido, la aprendí de Jordi y siempre la defenderé. Con sensibilidad y a la vez sin cortarse. Yo me he sentido muy afectada. Yo mientras escribía ciertas escenas paraba a respirar, me ponía música que me calmara un poco, porque realmente estás allí cuando lo estás escribiendo. Un buen escritor es que está dentro de la historia. Y creo, de hecho, que sería malo si fuéramos capaces de escribir algo así sin que nos afectara, diría cosas muy malas sobre nuestro interior. Pero quería esa emoción y quería que a mí me traspasara y que yo pudiera traspasarla a las páginas, es lo principal al final. Y creo que los lectores, al menos eso es lo que me están transmitiendo, también se están contagiando de ellos. Muchos me estaban diciendo, no puedo parar de leer, pero a la vez me está resultando... Hay cosas que me están resultando muy duras. Por ejemplo, hay una escena que es totalmente desde el interior de la cabeza de alguien, es un monólogo interior muy repetitivo, y me decían, esta escena es que no pude soltar el libro, pero cuando la acabé me di cuenta que estaba totalmente en tensión. Es muy bonito realmente la magia de lo que hacemos, de las palabras, el poder transmitir, solo a base de palabras esas emociones a alguien. Pero tiene su parte dura y su parte difícil como autor, y es que tú no puedes dejar de impregnarte de ello. Yo escribo mucho, estoy escribiendo todo el rato, entonces nunca sé al final qué va a acabar saliendo y qué no, porque son avatares del mundo editorial, ¿no? Pero ahora estoy acabando otra novela de fantasía, pero un poco inspirado en tradición grecolatina, sobre todo en lo que serían las formas de hacer política de la antigüedad, que a mí me apasiona. Soy humanista de formación, soy graduada en humanidades, entonces estoy muy acostumbrada a estudiar historia y literatura a la vez y es algo que yo he aprendido en cómo tratar los temas históricos siempre con una perspectiva un poco más abierta y a lo mejor más enfocada al arte, ¿no? Y luego tengo el proyecto de ponerme a escribir infantil otra vez, que tengo varios manuscritos abandonados en el cajón, pero creo que ahí se van a quedar, pero quiero ponerme con la infantil en serio porque me encanta escribir para niños, es algo que me apasiona.